Muy bien. En esta sesión de nuestro curso vamos eh, a reflexionar sobre estos diseños, esta investigación que usted hizo sobre su tema matemático, ¿cierto? Sobre la clase que usted y su grupo diseñaron. Y la pregunta que nos va a mover hoy día en esta discusión, en esta reflexión, es acerca de este trabajo que usted está promoviendo con sus estudiantes. Todo esto, obviamente, hipotéticamente, ¿cierto? Porque está diseñando, ni siquiera hemos implementado esta sesión. Pero usted en su mente, junto con su equipo de trabajo, ustedes se dispusieron a diseñar una actividad que era para que la abordara un grupo de estudiantes en cierto nivel determinado. Entonces, nos vamos a preguntar qué tipo de trabajo es el que se está proponiendo realizar. ¿Ya? Y vamos a hablar de la idea de paradigma. Eh, entonces, la primera pregunta es, ¿cuál fue o cuáles fueron los primeros elementos que consideraron al momento de establecer la secuencia de actividades, el plan de clases? ¿En qué pensaron? ¿Cuál fue la primera motivación? Además de que se lo estaban pidiendo para un curso, obviamente. El objetivo, yo creo, profe. ¿Sí? ¿Y qué es del objetivo? ¿El objetivo completo? Yo creo que como lo que se refiere a la disciplina, por ejemplo, nosotros era conjeturar sobre el área del cono y su volumen. Ya, ya, ok. Se entiende que ahí se articulan varias cosas. Por ejemplo, el conjeturar como habilidad, como requerimiento, y el tema, el concepto matemático que es el relativo al volumen, ¿cierto? Cierto, Ya. Entonces, por eso yo pongo aquí objetivo, contenido y habilidad. Del objetivo desprendemos estas dos situaciones de aquí, el contenido y la habilidad. Entonces podríamos habernos enfocado en el desarrollo de habilidades, ¿ya? O podríamos habernos enfocado en la comprensión del contenido. Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, Ramón dice el objetivo. Los demás, por favor. Profe, sorry que tuve que hacer un ratito, no entendí bien la pregunta, es ¿qué es lo primero que nosotros pensamos para Claro. hacer la actividad o lo principal? Lo, lo que usted consideró, o sea, sí, traducido es lo primero que pensó. ¿En qué pensó Ah, cuando dijo, ay, tengo que hacer una clase? o sea, yo lo primero que pienso y creo que es más como de especie de motivación es que motive también a los estudiantes, pues eso fue como lo primero. Después uno ve los objetivos y empieza a pensar una actividad para el objetivo, pero lo principal para mí es que sea interesante para los estudiantes. Ah, ya, ya, ok. El compromiso de los estudiantes. ¿Y cómo lograrlo? A través de una actividad jocosa. Jocosa. Ah, ya. Algo entretenido y distinto, dice en el chat con negrito. Eh, bien. ¿Alguien más? Ah, eso me imagino que sea entretenido para los estudiantes, ¿cierto? Porque podría ser muy entretenido para el profe, pero los estudiantes no, como dicen, no enganchan con la actividad. Claramente. Chloe, venga, venga mi bebé. Matías, creo que tienes el micrófono activado. Oh, perdón, perdón, profe, te está dando mi gata. Está bien, está bien. Pensé que le hablaba a alguno de tus compañeros.
Em, ya. Ahora, ¿qué ocurre con este diseño de las actividades? Cuando ya tiene estos elementos como listos, eh, cuando dice tengo que comprometer al estudiante, ¿cómo realiza la selección de las actividades? ¿Las inventa? ¿Las busca por ahí? ¿Recurre a la experiencia? Eh, ¿Dónde queda incluso, si es que queda muy relegado el conocimiento, el contenido matemático? ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de Benjamín, dice, busco algo que sea jocoso, eh, independiente si aprenden o no, mientras se diviertan, está todo bien. ¿Sí? ¿Algo así? ¿O no tan...? No, no tan No así, tan... pues, no tan así. Ah, ya. Sí, al final la idea es que ellos es tratar de captar su atención durante la actividad, pues yo creo que ese es el foco de toda actividad y de toda clase, para que los chicos puedan pescarte dentro de lo posible, lo más que puedan dentro de una hora y media, pues. Pero claro, la idea es que no sea algo tedioso para ellos y que claro, también sea contextualizado a los estudiantes. No, no me voy a poner aquí a hacer actividades que me parezcan jocosas a mí porque tal vez sea un poco más ñoño que ellos, pues. Entonces a ellos les puede parecer más latero algo que me pueda parecer interesante, pero la idea es buscar algo entre medio y que, insisto, pueda captar la atención del estudiante el mayor tiempo posible o aprovechar ese tiempo que ellos pueden captar mi clase. Sí, efectivamente, el compromiso del estudiante con la actividad o con la tarea que se le proponga es fundamental. Si no hay ese compromiso, difícilmente va a tener algo significativo o va a pasar a ser algo rutinario, algo mecánico, y el aprendizaje va a estar súper lejos. Eh, ya, ahora quiero que piense, por favor, en el conjunto de actividades o la actividad que propuso en su plan, específicamente en su plan, ¿ya? En el plan de su diseño. ¿Ya? Y responder a la pregunta sobre cómo clasificar esta actividad. Si tuviera que rotularla de alguna forma o si la pudiese comparar con otro tipo de actividades, ¿cómo la clasificaría? ¿Ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, eh, sería una actividad concreta, ¿ya? Que use material concreto, sería una actividad en que se tenga que indagar, en que se tenga que realizar, por ejemplo, una serie de experimentaciones, en ese sentido exploratoria, por ejemplo. Eh, una actividad que, no sé, que requiera máxima concentración o una actividad eh, que permita al estudiante tener diversas estrategias para poder resolverlo. Por ejemplo, eh, realizar algo con una simulación computacional, etc. Bueno, ahí tiene muchas categorías. ¿Cómo lo clasificaría usted, el tipo de actividad? Tenga en cuenta que yo no he aún leído su diseño, ¿ya? Entonces tiene que ser un poquito claro con su clasificación, ¿ya? Constanza Brito dice exploratoria. ¿Ya? ¿Por qué exploratoria? Usted estaba haciendo lo de la aproximación del área del círculo. Claro, es que modificamos un poco nuestra actividad. Tiene la misma finalidad de estimar el área del círculo, pero utilizamos una tabla ¿Ya? en conjunto con la animación de GeoGebra Uh-huh. para que ellos exploren mediante los distintos polígonos y hagan registro de ellos. Por eso la clasifico como exploratoria. Exploratoria. Ah, ya.
Muy bien. ¿Alguno más que quiera mostrarnos qué tipo de actividad está proponiendo? De aplicación. ¿Por qué de aplicación, Marusela? Es que se supone que en un principio de la clase Ujú. se enseña cómo ubicar puntos en el plano, en todos sus cuadrantes, y después se hace el juego de la batalla naval que se le llama, que Ah, es ubicar puntos que les diga el contrincante. ya, claro. Sí, muy bien, muy bien. Exploratoria, Guillermo, tiene que active su micrófono para que nos diga por qué o cómo hace esa clasificación. No estoy seguro, pero es porque hay que resolver unos ejercicios parecidos a demostraciones. Y la idea es que los alumnos ellos mismos se vayan dando cuenta que, no sé, el ángulo central con el ángulo inscrito que subtienden el mismo arco, el ángulo del centro mide el doble. Entonces la idea es que ellos mismos se vayan dando cuenta de esto y construyan el enunciado del teorema. ¿Usted estaba trabajando con Ariel? Sí, Ya, ya, y la Yarit. ya, sí. Ok, genial. Claro, ellos proponían eh, un- una, una serie de figuras dibujadas, unos ángulos interiores en una circunferencia, ángulos del centro y ángulo inscrito, y ver esa relación entre esos dos ángulos. Y para ello disponían de unos triángulos cortados en papel que tenían que superponer sobre la figura que le estaban dibujando, ¿ya? Entonces, claro, tenían que experimentar, tenían que explorar, tenían que modificar ahí los papelitos, ¿cierto? Para encontrar una relación. Ya, muy bien. ¿Alguien más que quiera mencionarnos de qué tipo de actividad es la que está diciendo? Ahora, igual resulta un poco curioso cuando dice ejercicios tipo de demostración, ¿ya? Porque tendríamos que ver de qué tipo de demostración estaríamos eh, hablando o estaríamos requiriendo, ¿ya? ¿Valentina? ¿No? Ya. Ahora, en esas actividades, en esas actividades que ustedes diseñaron, ¿cuáles son las acciones? Esto era parte del plan de clase. ¿Cuáles son las acciones que ustedes esperan que los estudiantes realicen cuando se enfrentan a estas actividades o para poder resolver estas actividades? Ya decía, por ejemplo, tomando el último comentario de Guillermo, ellos en su grupo esperan que logren posicionar los triángulos que recortaron, que tenían recortados en papel, eh, que logren posicionar los triángulos en ciertas ubicaciones para que puedan observar el teorema o la relación entre el ángulo inscrito y el ángulo del centro. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué acciones esperaban ellos? Me imagino que vayan ensayando, ¿sí? Y probando, en ese sentido probar, de testear ciertas configuraciones o ciertas ubicaciones de los triángulos para lograr la deducción, ¿sí? Esperan que los estudiantes manipulen correctamente los materiales que se les entregan, ¿sí? Y que sean capaces de concluir, ¿sí? Concluir, conjeturar. Constanza Brito que dice que interactúen con el programa entregado, con la aplicación de GeoGebra, perfecto. Y que puedan estimar. Ya, muy bien. ¿Alguien más? En esta
segunda columna del plan de clases aparecía ahí qué es lo que se espera en cada una de las fases de la clase que hagan los estudiantes, ¿ya? Y aquí esta pregunta está relacionada precisamente con esta fase en donde ellos son los protagonistas, donde los estudiantes son los protagonistas. ¿Qué hacen ahí? ¿Ya? ¿Algún otro grupo que nos diga? ¿Ya, Marcela? Sí, es que habían algunas cosas que eran como que se espera en términos de contenido, como que ubiquen bien los puntos en el plano y ese tipo de cosas. Ujú. Pero también hay otras que tienen que ver como con la honestidad, por así decirlo, ¿Ya? de ser justo con el juego, para que se dé de buena manera. Mm, Nosotros pusimos algo muy particular como que si el estudiante le achuntó al barco del otro, que el otro no le mienta y le diga que no, o al revés, que no le haya achuntado y le diga que sí. sí, claro, claro. Ahora, es cierto que eso se espera y se espera la honestidad no solamente en ese contenido, ¿ya? Sino que se espera que la honestidad sea un valor eh, que vaya formando al estudiante, claro. Entonces, ahí yo quiero que acotemos esta discusión a lo que pasa en la enseñanza del contenido geométrico en su diseño, ¿ya? Lo que no significa que el otro no sea importante, no, sino que focalicemos esta discusión, ¿ya? Focalicemos en qué es lo que espera usted que hagan desde la perspectiva de la geometría, desde la matemática que está enseñando, ¿ya? Por ejemplo, también la interacción con el programa ya es algo que se espera, pero eso podría pasar en otro contenido también, ¿ya? La estimación, o sea, que ellos estimen, que ellos establezcan aproximaciones, ya, eso ahí es un poco más particular de la actividad que diseñaron en el grupo de Constanza. Entonces quiero que nos centremos en eso, quiero que vaya hacia allá la discusión, en el tipo de actividad que realizan los estudiantes cuando se enfrentan a su problema en su tema, o sea, al problema que diseñaron ustedes en el tema de geometría. Estamos pensando en la actividad geométrica, ¿ya? En ese sentido, volvemos a preguntar, ¿qué tipo de acciones ustedes esperaban que los estudiantes desarrollaran? ¿Ya? Identificar correctamente. ¿Algo más? O sea, perdón, si me tomo la palabra, pero Sí, sí, por lo está menos bien. en mi actividad el objetivo así o sea, no objetivo, sino como la idea de la actividad es que ellos pudieran, porque mi idea, bueno, nuestra actividad era que era el teorema de Tales, entonces era proyectar con una linterna apuntando hacia una figura que proyectara esa sombra hacia la pared y que ellos, y como era actividad en grupo era de tres, alguien veía afuera y la idea es que esa persona que estuviera afuera podía visualizar en 2D la forma triangular del teorema de Tales. Y ahí Ya. podía aplicar la definición, o sea, la igualdad de segmentos proporcionales y podría calcular las distancias de los segmentos. Pero el objetivo principal era que ellos pudieran visualizar como en una imagen, como en 2D en verdad la situación, que pudieran como aterrizar esa imagen a un dibujo 2D. Ya. Sería como trasladar aquello que está ocurriendo en el mundo natural, en el mundo real, a una especie de modelo matemático, Claro, algo así. ¿sí? Ya, sí, cierto, ahí está súper precisa a dónde quiero llegar, ¿ya? Que esa es una de las características del trabajo matemático que su grupo está proponiendo, ¿ya? Entonces, la pregunta ahora de trasfondo para nuestra reflexión es, ¿somos conscientes de aquello que queremos que nuestros estudiantes
desarrollen, somos conscientes del entorno que les estamos dando para que ellos puedan trabajar o del que privilegiamos, ¿ya? Porque todo lo que han dicho ha sido condicionado a las actividades que ustedes diseñaron, ¿ya? Es decir, si yo le propongo, por ejemplo, en el grupo de Ariel, con los triangulitos y el ángulo del centro, ellos propusieron trabajar con material concreto, ¿ya? Pero podría haber sido otro tipo de propuesta y las acciones de los estudiantes iban a ser probablemente diferentes, ¿ya? Entonces, como profe, yo propongo la actividad pensando en un posible desempeño del estudiante, ¿ya? Pero esta actividad también estaría condicionando este desempeño. Por eso la pregunta inicial es, ¿qué elementos consideraron para diseñar esta actividad? Entonces, ¿consideró este factor? ¿Consideró el hecho de que su actividad iba a condicionar aquello que el estudiante va a hacer? De cierta manera, ¿cierto? Siempre hay casos así que se nos arrancan de lo que esperamos, ¿ya? Pero en general ocurre así. En general ocurre que el profesor, a través de su práctica, ¿ya? Y los estudiantes que van conociendo al profesor, van diciendo, este profesor, no sé, le gusta que escribamos siempre las ecuaciones para abajo, la X siempre tiene que estar a la izquierda, ¿ya? Privilegia cierto tipo de trabajo. O puede ser otro profesor que dice, ya no importa si fundamento o no fundamento, si ocupo las propiedades, no importa si las anoto, no importa si soy capaz de decirlo, lo que importa es llegar al resultado, ¿ya? O estamos proponiendo actividades que están en un dominio de la geometría, pero que se resuelven siempre mediante una ecuación. Entonces nuestro trabajo ya no es geométrico, sino que es algebraico o incluso aritmético, ¿ya? Entonces, ese tipo de trabajo, ese tipo de reflexión, es lo que como profesores deberíamos estar conscientes, ¿ya? El tipo de trabajo que realizan los estudiantes va a depender de la forma de trabajo que le presentemos. Y aquí aparece el concepto de paradigma de trabajo. Un paradigma es el conjunto de reglas que se establecen en una comunidad para poder desarrollar tareas, ¿ya? Uno está lleno de paradigmas, ¿ya? Y muchas veces no somos conscientes de que estamos posicionados en cierto paradigma porque justamente estamos dentro de él y no lo vemos, ¿ya? Bueno, podríamos pensar en ejemplos así cotidianos, ¿ya? Del día a día. Estamos rodeados. Muchos de ellos no los vemos porque se hacen transparentes. Es tan natural que deja deja de percibirse, ¿ya? Eso mismo ocurre aquí, en matemáticas, en geometría, ¿ya? Entonces, el trabajo que se realice va a estar ubicado en lo que los autores denominan alguno de estos tres paradigmas de trabajo geométrico, o tres paradigmas geométricos. Y les llaman G1, G2 y G3, ¿ya? Yo particularmente veo un orden en estos paradigmas de trabajo, o una especie de progresión, cuya progresión está dada por el grado de abstracción que requiere el trabajo que se realiza. Por ejemplo, el paradigma G1 lo definen de la siguiente forma. Dice, refleja la existencia de una relación con la realidad, ¿ya? Aquí, mientras vamos haciendo la lectura de estos textos, por favor vaya usted identificando o identificándose, ¿ya?,
en alguno de estos paradigmas respecto a lo que propuso en su diseño. ¿Ya? Es decir, si mi actividad propone algo más asociado con la realidad, perdón, en donde los objetos están definidos, ¿ya?, por una correspondencia a la realidad espacial y local del individuo, estaría en este tipo de paradigma, ¿ya? Geometría natural le llaman, o G1. Los medios de prueba, ¿ya?, o sea, las formas de realizar esta comprobación, demostración, como le llamemos, ¿ya?, son de tipo material, es decir, con cosas, ¿ya?, con cosas que yo puedo tocar. Y se utilizan artefactos para la representación del objeto, ¿ya? No abstracto, sino concreto. El modelo geométrico subyacente es la idea que el individuo tiene y se forja de la geometría euclidiana, ¿ya? Otro autor dice, en G1, en la geometría los objetos son objetos materiales. Trazos sobre el papel, trazos digitales, cuando se utiliza tecnología, ¿cierto? O inclusive maquetas, ¿ya? El material tangible está involucrado ahí. La técnica usual en este paradigma, en G1, es el diseño con el apoyo de instrumentos como regla, compás, escuadra, transportador, pero también en el plegado, recortado o calcado del papel. Las tareas pueden ser establecidas por la elección de los instrumentos permitidos. ¿Se refleja usted o alguno de ustedes en este tipo de trabajo, en este paradigma de trabajo? Basta con que diga sí, yo, etc. Ya. Sí, efectivamente, yo veo algunos de los diseños, los que me han mostrado, ¿cierto? Que están posicionados en esta geometría, ¿ya? En esta geometría natural, en donde hay mucho acercamiento a lo concreto, a lo real, a aquello que yo puedo dibujar y manipular ahí desde el dibujo, ¿sí? O que necesito el dibujo para poder hacer las cosas. Ahora, este es el primer nivel, y son 3. ¿Cuál será el siguiente? Yo les decía, para mí, esto avanza conforme a los grados de abstracción, ¿ya? Entonces, en el segundo paradigma, en G2, la geometría es concebida como un esquema o el esquema de la realidad. ¿Qué significa eso? O sea, ya no estoy trabajando con el objeto real, entre comillas, ¿cierto? Sino que lo voy a representar, lo voy a modelar, lo voy a abstraer y con eso trabajo. El razonamiento de validación, de la forma en que voy a probar, demostrar, validar, etc., se funda sobre leyes hipotéticas deductivas del sistema axiomático en juego. Entran en juego las propiedades, las definiciones, los teoremas, ahora, ¿sí? En la anterior no se mencionaban, ¿ya? No eran tan evidentes ni necesarios. No significa que no estén, ¿ya? Sino que no se observan en ellos, en ese paradigma. El modelo geométrico es local, puesto que los problemas para ser resueltos no requieren de la presencia de todos los axiomas. O sea, trabajo un problema puntual específico. En la geometría 2, los objetos de estudio son ideales, ideas, ¿ya? En el mundo de las ideas. Es decir, es necesario usar las definiciones, axiomas propuestos en la geometría euclidiana, también, ¿cierto? Esta geometría se basa en G1, o sea, en el paradigma anterior, conservando una relación con el espacio sensible. Sensible en el sentido de accesible a través de los sentidos, ¿ya? Y por ello que es llamada la geometría, o sea, la axiomática natural. En esta geometría, los problemas deben ser textuales, porque los objetos de este paradigma son definiciones y los teoremas textuales, ¿ya? Me salto acá hasta el final, dice, en este paradigma, G2, no se utilizan instrumentos materiales, pero sí instrumentos intelectuales. Instrumentos intelectuales se refiere a, por ejemplo, un razonamiento lógico o la
a través de la aplicación de un teorema, de una proposición, el uso de una definición para decir si esto es o no es tal objeto, ¿sí? Y eso permite construir nuevos conocimientos. Ahora, la pregunta, después de la definición, es, ¿usted y su diseño se ve que está en este paradigma? ¿Se ve en G2? ¿O es más, lo define mejor el paradigma anterior? Ahora, fíjese que quizás la pregunta es muy excluyente. O sea, o está en G1 o está en G2. ¿Ya? Pero a veces ocurre que se plantea una actividad para ser trabajada en G1 que permita como acercarse a trabajar en G2. ¿Son excluyentes? Yo me atrevería a decir que sí, pero permiten un tránsito. ¿Ya? Pensando en que uno privilegia uno por sobre otro. ¿Ya? Yo podría trabajar con un dibujito, pero mi trabajo va a estar focalizado en la construcción formal, por ejemplo, o la resolución mediante teoremas y axiomas del problema, en lugar de la manipulación de los objetos. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Si vemos las actividades que están propuestas, la tendencia es ir hacia G1 y G2, o transitar ahí entre esta geometría así, concreta y G2, ¿ya? En la media. En básica podría estar más centrado en G1, porque trabajo con el cubo, trabajo con el triángulo, mal dicho, pero un triángulo cortado en papel, ¿cierto? Trabajo con eso, G1. G2, en educación media, como que se privilegia. No quiero decir que la educación básica trabaje exclusivamente en G1 y la educación media trabaje exclusivamente en G2. No, sino que son como privilegios. ¿Ya? Por eso yo le preguntaba, ¿cómo clasificaría usted sus actividades? Porque a pesar de ser actividades propuestas para educación media, varios se identificaron con que estaban trabajando en G1. ¿Ya? Pocos se han identificado en G2. Benjamín, ¿cuál es su pregunta? Sí, que ya haciendo esa como relación con los contenidos que se ven en educación básica y media, uno podría, más que asignarlo exclusivamente a esos como cursos escolares, asignarlo a tal vez temas en específico, por ejemplo, en mi caso el teorema de Tales. Yo siento que tal vez podría ser más identificado en este paradigma que, o sea, en el G2 que en el G1, porque claro, al final estamos buscando que ellos apliquen el teorema de Tales en cierto sentido, más allá de la abstracción que uno quiere que logren con una representación real. Sería más adecuado calificar ese tipo de paradigmas por tópicos. Ya, no creo que sea esa la clasificación, porque si lo pensamos, todos los objetos geométricos son objetos que viven en el mundo de las ideas, entonces el trabajo sí es abstracto siempre, ¿ya? Y lo que hacemos, o sea, lo que ocurre, y en su análisis didáctico debió haber aparecido esto, es que estos objetos puede rastrearse su origen en el mundo natural, ¿sí? O sea, como el desarrollo de la geometría podría verse o podría situarse inicialmente en un trabajo G1, pero luego va evolucionando el conocimiento y va ganándose abstracción para sistematizarse en axiomas, teoremas, propiedades y definiciones, y ya prescindir de estos asuntos naturales, concretos. Pero estoy trabajando en el mismo tema.
Por lo tanto, no puedo encerrar un tema en un paradigma de trabajo. El paradigma de trabajo lo pone la persona, mientras que el concepto matemático está ahí. O sea, no lo digo yo, no lo creo yo. ¿Ya? Ahora, hay cosas que podrían trabajarse mejor en uno que en otro. O, dependiendo, por ejemplo, del desarrollo cognitivo de los individuos, convendría más trabajar en un paradigma en lugar de otro. ¿Sí? Ya, por ejemplo, pensemos en su curso de geometría 1 y versus el curso de geometría 2. ¿Ya? Incluso me atrevería a cerrar la discusión en geometría 2. En geometría 2, ¿qué hace usted? ¿En qué paradigma está trabajando? En G2. ¿En G1 trabaja en G1? No tanto, sí, cierto, no tanto. Yo diría que prácticamente no. En el curso de Geometría 1 tampoco está tan presente el trabajo en G1, sino que se está concentrando todo esto en... mire, qué buena observación. Las construcciones se trabajan en G1. Las construcciones, claro, las construcciones geométricas, ahí aparecen instrumentos materiales, aparece regla, aparece compás, ¿cierto? Y esos son instrumentos de la geometría del paradigma anterior. Y claro, porque está construyendo, está haciendo cosas con las manos. Entonces, en el curso de Geometría 2 están estos dos paradigmas de trabajo. ¿Ya? Está el G1 cuando tiene que hacer la construcción, pero transita al paradigma G2 cuando tiene que analizar esa construcción, cuando tiene que decidir, sin regla ni compás, si el triángulo, por ejemplo, que tiene que construir es constructible. Entonces ahí se fija que hay un tránsito, hay un cambio de paradigma de trabajo, porque ese análisis o esa discusión de la construcción no la hace con los objetos, la hace a través solamente de las propiedades de los objetos. ¿Sí? Ya, ¿y qué ocurre en su curso de Geometría 3? En su curso de Geometría 3 ya la geometría euclidiana empieza a quedar corta, ¿cierto? O se empieza a explorar más allá de esto natural. Constanza, ¿puedo hablar? En geometría 3 como que está difícil decidir en cuál de los dos paradigmas están, porque si bien nos pasan toda la axiomática, pero la axiomática no es demasiado comprensible sin el acompañamiento del dibujo. Exacto. Entonces ambas son muy necesarias. Pero el trabajo no se hace sobre el dibujo, sino que se hace sobre lo axiomático. El dibujo es el apoyo en nuestra forma de visualizar, pero el trabajo en sí, las acciones, se realizan en una geometría que no es la G1. No recorto papelitos para hacer una geometría discreta. ¿Ya? Ahora, así como vamos, yo le dije, hay 3 niveles de geometría y vamos recién en el segundo. Veamos de qué se trata el tercero y lo comparamos con nuestro curso de Geometría 3. La geometría axiomática formalista. Ya, el nombre lo dice todo, ¿cierto? Los objetos geométricos provienen de una axiomática elegida con toda la rigurosidad y el formalismo del modelo geométrico elegido. Ya. Estas primeras 3 líneas también nos permiten observar que el trabajo en Geometría 2, en el curso de Geometría 2, es precisamente G3. Sobre todo al principio, cuando veo
Axiomas de incidencia, de existencia, de orden, todo eso es trabajo axiomático, con toda rigurosidad y formalismo. Entonces eso es G3. No niego la existencia de representaciones y que ayuda a visualizar los objetos, pero el trabajo, como decía, se realiza en G3. ¿Ya? El razonamiento de validación se realiza exclusivamente a través del sistema formal de axiomas. ¿Ya? No tengo que hacer un dibujito para demostrarlo. ¿Ya? Puedo hacerlo y me ayuda, pero el razonamiento es a través de los axiomas. ¿Ya? Geometría algebraica, no sé, creo que eso va un poquito más allá. ¿Ya? Este paradigma surge con la aparición de las geometrías no euclidianas, pero incluye la euclidiana, lo que le decía yo. Cuando ve axiomas de incidencia, de orden, de existencia, ahí está incluido este tipo de trabajo. ¿Ya? Ah, ya. El paradigma G3, los objetos son ideales, ideas, razonamientos. El razonamiento es el origen de los nuevos conocimientos. La diferencia con el nivel anterior es que la axiomatización es rigurosa y formal. O sea, en G2 igual puedo tener aplicación de geometría, o sea, de axiomática, pero acá es estrictamente es el trabajo. ¿Ya? No significa que no hay vestigios de lo demás. Significa que se privilegia o que la forma de conducir el conocimiento, de crear nuevo conocimiento, es por axiomática. ¿Se entiende? Este paradigma de trabajo es más escaso que los otros dos en educación media y en básica, obviamente. ¿Ya? No significa que esté excluido, pero el currículum propone o privilegia el trabajo en los otros dos paradigmas. Entonces nosotros, como profesores que estamos diseñando actividades de enseñanza, nos preguntamos ahora, ¿qué paradigma de trabajo es el que estoy privilegiando? ¿Ya? Y, nuevamente insisto, el tema no está condicionado al paradigma de trabajo. Se puede abordar el mismo tema en cualquiera de los tres paradigmas. Creo. ¿Ya? Todo depende de qué, de la actividad que propongamos. Entonces, estamos siendo el vehículo que presenta algunos de los paradigmas. Y fíjese, hasta hace 10 minutos, 20 minutos, no sabíamos la existencia de estos tres paradigmas, por lo tanto, no los veíamos. ¿Ya? Ahora que los conocemos, podemos ver. Y podemos ver que el trabajo que usted está proponiendo en sus clases estará en geometría 1, en G2 o en G3. ¿Ya? Esos elementos, lo que le quería mostrar aquí, quiero que los considere para que la próxima semana empecemos a ver sus propuestas, ¿ya? Y les quiero pedir que preparen una síntesis de lo que hicieron para presentarlo en 10, a lo más, sí, 10 minutos, ¿ya? Para que presenten su propuesta al resto del curso. ¿Ya? Y a partir de esa propuesta vamos a responder algunas actividades. O sea, perdón, algunas preguntas acerca de su clase. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de trabajo que está privilegiando su actividad o su diseño? ¿Ya? ¿En qué paradigma está? ¿Qué se ha considerado y qué no se ha considerado? Bien. Eso era lo que tenía o quería compartirles hoy como elemento que nos permite seguir observando nuestras propias prácticas y nos sirve de insumo para analizar las prácticas de otros también. ¿Alguna pregunta?
o comentario? A ver, aquí en el chat dice, ¿usted cree que geometría 3 está en G3? Yo creo que se privilegia G3 y G2. Pero el foco, yo veo una correlación ahí entre las tres geometrías. La geometría 1 es G2, 1 y 2 son G2, y la otra es G3. ¿Ya? G1 se hace poco, o quizás no se privilegia tanto. Y quizás este espacio de didáctica de la geometría nos permita reflexionar sobre esto, sobre el G1, ¿ya? Sobre la importancia también de trabajar en G1. No significa que sea malo trabajar en G1, no, no. A ver, elegir un paradigma no significa equivocarse, no es para equivocarse, ¿ya? ¿G1 está contenido en G2 y G3? No, son paradigmas de trabajo. Yo trabajo en G1 o trabajo en G2 o trabajo en G3, ¿ya? La presentación se envía. La presentación se presenta en la próxima sesión, ¿ya? Exactamente, como dice Ramón, son paradigmas de trabajo diferentes. ¿Ya? Hay vínculo, hay relación, sí, y puedo transitar de uno a otro, ¿ya? Pero no es que esté en contenido. ¿Sí? Yo le dije, yo lo veo como una progresión en las abstracciones. Bueno, eso. Bien. Quedamos aquí, si no hay comentarios ni preguntas. Les voy a enviar el orden de presentación de sus diseños, ¿ya? Para que lo tengamos y estemos ordenados. Prepare un par de diapositivas, prepare los computadores para proyectar y que nos pueda hablar, ¿ya? Y los demás tenemos que estar atentos para hacer comentarios, críticas o algo en la medida de lo posible, ¿cierto? 10 minutos quizás no nos alcancen para ver todo lo que nos quieran mostrar. Guillermo, ¿su duda? Sí, yo tengo una duda el 1C, que dice de un ejemplo de su tema. ¿A qué se refiere con dar un ejemplo? ¿Con una actividad del texto o qué? ¿Cuál es el tema, Guillermo? Circunferencia y secundario, ángulos. ¿Cómo? Es que nos dieron dos temas. El principal era circunferencia y el ¿Ya? secundario era ángulos. No, es ángulos en la circunferencia. Sí, Ya. Entonces tienes que dar un ejemplo de qué sería un ángulo en la circunferencia. ¿Sí? ya, gracias, bro. Eso. Ya. Profe, No, pero no, me quedó muy claro. Como dar un ejemplo de qué sería ángulo en la circunferencia, pero ejemplo De un por ángulo, ejemplo, por ejemplo. Muestra un ya. ángulo en la circunferencia. Ya, mostrarlo. Ya. Ya, ¿Sí? Ramón, profe, sí, es que no escuché muy bien lo que usted dijo al último de lo que tenemos que hacer para la próxima semana. ya. La próxima semana ustedes van a mostrar, así brevemente, lo que proponen como diseño 2 para todos, para que todos veamos qué es lo que están haciendo, o sea, qué hicieron, ¿ya? Y poder distinguir qué tipo de trabajo es el que están haciendo, qué paradigma están utilizando, poder ver cuál es la actividad que propusieron, ¿ya? Destaque eso. Le voy a dar las indicaciones escritas, ¿ya? Por el aula.
Bueno, y le voy a dar el orden en que van a presentar sus diseños. ¿Ya? Entonces le decía que preparara una presentación con la información más relevante. Por ejemplo, la contextualización, las actividades, el tipo de actividades que está proponiendo, de qué se tratan las actividades, y a partir de eso hacemos alguna crítica. ¿Ya? bueno, profe, gracias. Ya. ¿Algo más? Ya, muy bien. Que estén muy bien, chicos. Suerte en la prueba. Sé que han trabajado harto. Tiene hasta mañana a las 11 para subir la prueba, ¿ya? Está abierto 24 horas. Que estén muy bien. Nos vemos Chao, profe. el Cuídense. próximo martes. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. ¿Ya? Chao, profe, que esté bien. Cuídese, Chao. edúquese lo que más pueda. Da igual, tome agua.